Hola, soy Leo. Antes de empezar con la creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas y videos que yo he hecho. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, les traigo la parte número 9 del video maldito de Darren Younes, los verdaderos monstruos. La única forma de averiguar cómo derrotar a esas cosas. Seguía pensando eso Carlos, y yo no sabía exactamente de cómo vencer a esas cosas. Entonces le dije a Carlos que intentara buscar cómo vencer a esas cosas con su teléfono. Él aceptó, pero cuando lo buscó, se dio cuenta de que olvidó su celular en mi casa. Entonces le dije, ¿y ahora qué pasa? Carlos me dijo, dejé mi teléfono allá, tenemos que volver. Pero cuando estaba por ir, lo detuve y le dije, no puedes, porque si vamos, estas cosas podrán atacarnos. En eso, Eduardo nos dice, ¿y por qué no vamos por el teléfono de Carlos? Así podremos ir. Y los tres y sin mandar a nadie. En eso, tomé la decisión y Carlos y Eduardo y yo fuimos de nuevo a mi casa para buscar el celular. Y por sorpresa, llegamos y ahí estaba. Y cuando entramos no podía creerlo. La casa estaba hecha un desastre. Había arañazos por todas partes. Entonces le dije a Carlos, ve por el teléfono rápido, Carlos. Él se va arriba a buscar su teléfono y lo encuentra. Pero cuando baja, estaba con una cara de tristeza, y asustado al mismo tiempo. En eso le dije, ¿qué sucede, Carlos? Carlos me dice, se terminó la batería. Yo me sorprendí tanto que incluso yo sabía de que también olvidó su cargador en su casa. Entonces Eduardo nos dice, mejor hay que volver a la comisaría a ver si hay otro video maldito de ese video. Entonces yo acepté y volvimos a la comisaría. Y cuando llegamos, vimos que Sopapiglobo estaba hablándole a uno de los policías, en el cual no le doy importancia y nos sentamos. Y busqué por mi celular y por sorpresa aún se encontraba ese video. Me fijé en la lista de sacrificios y me di cuenta que todos los personajes, que Tommy, Jerry, Spike, estaban tachados. El cual me fijo en la otra y no podía creerlo. Había un solo nombre, el cual esta decía Matilda. Yo me sorprendí tanto al ver que la niña de la película, Matilda, iba a estar ahí. Entonces decido poner el video. Y aquí fue todo lo que ocurrió. En el video se mostró a Matilda y a su maestra haciendo todo lo divertido que hace. Y luego la cámara cambia y se enfocaba a sus padres regresando después de su viaje. Entonces vi que su padre ahora estaba feliz. Entonces fue a ver a Matilda. Y su madre también. Y su hermano también. Y luego bajaron del auto. Entonces él con mucha felicidad le dijo a su hija Matilda que ahora está feliz y ya no volverá a decirle que era una pesada. Matilda aceptó. Y hasta ahí todo iba normal. Pero luego la cámara se enfocaba que todo era de noche. Y se mostraba a sus padres y a su maestra a punto de irse a dormir. Pero su padre gritó del susto y todos corrieron y Matilda le dijo a su padre, ¿qué sucede? Su padre, muy asustado, le indica su dedo hacia la puerta y todos voltean y se sorprenden. Y yo también me quedé muy sorprendido y no lo podía creer. Era la misma puerta en donde Tommy, Jerry y Spike entraron. Entonces su maestra le dice, ¿qué es esa cosa? Pero su padre le dice que no sabe qué hace una puerta ahí. De hecho, es la primera vez que veo una. Entonces, su hermano le dice, el hermano de Matilda le dice, ¿qué tal si entramos a la puerta? Tal vez hay alguien allá, del otro lado, o si es una puerta vacía. Todos aceptaron y cuando la abrieron, vio que esta estaba activada. Pero ellos sabían de que si se perdían, iban a tener que volver. Así que amarraron una soga para saber si era muy lejos. Josie decidieron ir. Entonces, al entrar,
Era horrible. La fábrica estaba totalmente lleno de sangre. Entonces Matilda y su padre van a ver y cuando llegaron, su padre se tapó la boca para evitar gritar y Matilda se va a ver y esta se sorprendió y la cámara enfocaba y no lo podía creer. Era el cuerpo de Tom totalmente mordido, junto con el cuerpo de Pluto y Daisy. Entonces, todos se sorprendieron. Entonces, su madre le dice, ¿qué tal si buscamos a los responsables de este asesinato? Todos tomaron la idea y fueron hacia allá. Llegaron al ducto e intentaron entrar, a excepción de su padre, que intentó entrar por su peso. Y lograron entrar. Pero al llegar al otro lado y me di cuenta de algo. No estaba la mano azul que Tom la encontró. Y yo sabía de que Tom la había perdido toda la mano azul. Entonces su hermano se va a ver y sintió que pisó algo. Entonces se va, mira hacia abajo y ve la mano roja de Player. Entonces se la queda mirando por un tiempo. Mientras que el otro lado, su maestra y Matilda miran la cinta transportadora pero cuando miran al otro lado y encuentran las armas que Player las arrojó. Entonces Matilda usa sus poderes y las atrae para acá. Y le dice, hay que buscar al resto de los demás y decirle que encontramos armas para defendernos de esas cosas. Su maestra aceptó, pero justo cuando iba a buscarlos, se escuchó un grito y rápidamente corrió su padre y su madre, el cual estaban muy asustados. Matilda le dice, ¿qué sucede? Su padre muy asustado le dice, Matilda, es terrible, pero es que unas criaturas horribles, una de color azul y otro amarillo, se lanzaron hacia tu hermano y se pusieron a atacarlo, mordiéndolo fuerte. Entonces, Matilda se quedó muy asustada y en eso le dijo, aquí encontré estas armas para hacerle frente a esas cosas. Su padre la agarra y esta le dice, tienes razón Matilda, con estas podremos defendernos de esas cosas. Entonces, Matilda y los demás fueron a buscar a la criatura. Llegaron al mismo lugar y Matilda se quedó sorprendida al ver a su hermano que le insultaba y le decía cara de rata. Estaba muerto y con el cuello mordido, cual yo sabía de que algo malo estaba pasando. Entonces su maestra le dice, Matilda es terrible. Entonces su mamá le dice, yo intentaría traer esas cosas. Entonces agarra una tubería suelta y la lanza. Sí, ambos se esconden. Y luego se asoman un poco y ven que estaban regresando Player y Oogie Boogie. Y en sus bocas tenían a Calamardo muerto, a Spike también y a Arenita también. Entonces se quedaron muy asustados y su padre le dice, a la cuenta de 3 atacaremos a esas cosas. Matilda tomó la idea. Entonces contaron hasta 3 y los demás fueron a atacar a esas cosas. Pero estos se dan cuenta y empiezan a atacar a esas cosas. Oogie Boogie intentó morder al padre de Matilda, pero con el bastón amarrado a un vidrio lo clavó a él. Su madre intentó atacarlo a Player con la tubería y al parecer sí logró hacerle daño. Matilda agarró una tabla rota de una caja y se lo empezó a golpearlo a él. Pero Oogie Boogie intentó morder a Matilda, pero su padre le da una patada a Oogie Boogie y empezó a golpearlo con el bastón. Y la pelea duró hasta que Player intentó morder a su maestra. Entonces su madre con la tubería logra golpearlo en uno de los ojos. Oogie Boogie se pone rabioso y se lanza para atacar a su madre. Pero el padre de Matilda le pone la estaca y lo clava en él. Entonces deciden intentar atacarlo. Entonces Matilda decide volver a usar sus poderes. Trae unos vidrios rotos y se los tiran a él, clavándoselo a él. Mientras Oogie Boogie gritaba de dolor.
Entonces Player intentó morder a Matilda, pero su padre rápidamente lo golpea a él. Y así estuvo así hasta que logran derribar a Oogie Boogie y a Player. Pero cuando estaban a punto de darles el último golpe, se escuchó unos ruidos y la cámara cambia y se enfocó al lugar donde decía cerrado. Se vio que estaba con golpes y hasta que de la nada se rompe y se muestran los ojos verdes y yo sabía que esos eran de Mommy Longlegs. Y cuando el humo se despejó y no lo podía creer, era Mommy Longlegs, que al parecer la niña tenía razón. Mommy Longlegs también era un monstruo, un lobo aterrador. Entonces corre a matar al resto de los demás. Entonces la cámara regresa a Matilda y a los demás. Entonces su maestra le dice, ¿qué fue ese ruido? Pero su padre muy asustado dice, creo que debe venir del otro lado. Entonces voltean y ven a Mommy Longlegs corriendo hacia ellos. Estaban a punto de matarlos, pero su padre se pone atrás y le pone el pie para que ésta se tropezara y ésta se tropezó. Y Matilda con el bastón empezó a golpearlo fuerte a esta. Pero no se dio cuenta de que Oogie Boogie estaba atrás de ella. Y cuando estaba por morderle la pierna, su madre se lanza hasta él y lo empieza a golpearlo. Pero este le muerde el cuello y la mata. Su padre se quedó muy asustado al ver lo que hizo. Matilda agarra el bastón de la tubería que su madre tenía y empezó a golpear a la bestia, mientras esta seguía mordiendo el cuello de su madre. Y luego su padre iba a vengarse por su esposa, que la había matado a esa bestia. Estaba a punto de golpearlo, hasta que de la nada Oogie Boogie se lanza y le muerde el pie a este. Estaba a punto de morderlo, pero hasta que Matilda agarra el bastón y lo golpea fuertemente a él, hasta que este soltara. Entonces le dijo a Matilda, salgamos de aquí. Y comenzaron a correr por todos los pasillos hasta que Oogie Boogie, Player y Mommy Longlegs fueron a atrapar a esos tres. Lograron perderlos en la oscuridad, hasta que se mostró a Matilda, su padre y a su maestra totalmente escondidos de esas bestias. Entonces yo ya no podía aguantar más e intenté apagar mi celular, pero al hacerlo no respondía y yo sabía de que algo malo estaba pasando. Entonces Matilda le dice a su padre, ¿estás bien? Él le dice, algo adolorido. Entonces su maestra le dice, tenemos que hacerlo rápido, o si no esas cosas pueden encontrarnos. Entonces yo sabía de que por esa mordida su padre también se iba a convertirse en un hombre lobo. Entonces se quedó pensando en unos minutos hasta que Matilda le dice, ¿qué tal si vamos al otro lado donde esa cosa rosada llegó para saber qué hay del otro lado y de quién ha sido los que entró? Entonces los tres tomaron la idea y fueron de vuelta al lugar, pero pasaron por la misma puerta donde Tom había entrado y al encender la luz se quedó muy sorprendido al ver que estaban los cuerpos sin vida de Calamardo, de Bob Esponja, Mickey Mouse, Monster Inc. y Tom y Jerry. Y ahí estaba el cuerpo sin vida de Tom arriba de todos los cadáveres. Y yo sabía de que a los que mataban los metían adentro de esa habitación. Entonces su padre le dice, no perdamos el tiempo y busquemos de dónde salió esa cosa rosada. Entonces todos fueron al lugar donde se escuchó los ruidos y vieron que el lugar estaba vacío, no había nada, y vieron que ahí estaba un tren, pero decidieron no subirse porque pensaron de que era una trampa. Entonces Matilda le dice, ¿y si vamos a otro lugar para encontrar lo que esté pasando? Su padre tomó la idea y su maestra también. Entonces Matilda y
y los dos fueron en búsqueda de lo que pasaba. Llegaron al mismo lugar donde de su padre, donde había que matar a Oogie Boogie, y encontraron el código de la mano roja y azul, y encontraron la máquina de las manos. Pero yo sabía de que otra vez no la iban a agarrar porque pensarían de que era una trampa. Entonces Matilda usa de nuevo sus poderes y la atrae, pero esta vez no ocurrió nada. Entonces su padre le dice: yo he visto una de estas cosas, pero jamás la he visto. Entonces Matilda se la pone atrás de su espalda, pero se da cuenta de que no tenía manos. Entonces su padre saca de su bolsillo la mano roja, pero esta estaba destruida. Entonces su maestra le dice: ¿de dónde encontraste esa mano roja? Su padre le dice que la encontró antes de que esa cosa matara a su hermano. La coloca al otro lado y la pone, pero esta estaba dañada y no funcionaba. Entonces fueron a la fábrica, a la cosa donde fabricaba las manos, y vieron que estaba otra mano azul, y yo sabía de que esa era la mano azul de Player, el cual yo sabía de que esta se había quedado ahí y estaba reparada, y al lado se encontraba la mano verde, el cual su padre, al agarrar la mano verde, la agarró corriente y pues al parecer era eléctrica. Matilda, con sus poderes, hace que su maestra la agarre y la pone en la primera, y su padre la azul y la pone. Decide probarla y esta al parecer funcionaba. Y entonces Matilda le dice: mejor hay que salir de aquí lo más rápido posible. Ahora tenemos una cosa que podemos atacar. Todos comprendieron y salieron corriendo hacia la puerta. Pero cuando estaban a punto de entrar a los ductos, aparece Oogie Boogie impidiéndoles el paso. Pero su padre, con la estaca, con el palo amarrado a un vidrio, le clava a él, haciendo que gritara y los evitara. Pero de la nada, al salir, Player y Mommy Longlegs los tenían acorralados. Su padre, muy asustado, le da a su maestra el bastón y le dice: huyan de aquí, yo los detendré. Pero Matilda no quería dejar a su padre. Desde que ella nació, lo odiaba a él. Entonces, antes de que se fuera, su padre le confesó a Matilda que estaba molesto porque no quería una niña, sino un niño. Pero se sentía arrepentido de lo que pasó. Entonces le dijo: cuídate bien, Matilda, te cuidaré bien en el cielo. Matilda, muy triste, se va corriendo hacia la puerta. Y y mientras su padre iba a darles tiempo de atacar a esas cosas, pero era demasiado tarde. Esas cosas se lanzan hacia él y lo empezaron a comerlo vivo. Llegaron a donde estaba la puerta y al parecer todavía estaba activada, debido a que pusieron un zapato abajo de la puerta para evitar que se cerrara. Y yo sabía de que la pusieron ahí para evitar que la puerta se cerrara y se apagara. Estaba a punto de entrar hasta que Mommy Longlegs, con la boca empapada de sangre, iba a morderlos. Pero Matilda rápidamente usa la mano verde y la electrocuta a ella. Las dos logran sobrevivir y cierran la puerta para siempre. Y cuando vuelven a abrirla, esta volvió a desactivarse. Yo sabía de que Matilda se logró escapar. Pero luego la pantalla se pone negra y aparecieron Oogie Boogie, Player y Mommy Longlegs, en el cual Oogie Boogie dijo: esto aún no acaba. Algún día iré por otros y ya nos necesitaré a esas dos. Y luego el video se termina y yo me quedé un poco aliviado al saber que Matilda y su maestra
habían logrado escapar y que Matilda ahora tiene la cosa que de las manos de Player. Entonces Carlos me dice, ahora que lo dices, ahora que lo pienso, tal vez deberíamos ir a ver a la niña. Entonces yo sabía de que algo malo le iba a pasar a la niña, Entonces Carlos y yo le fuimos a pedir permiso a los policías para ir a ver a la niña. Y cuando les dijimos, los policías tomaron la idea y nos dejó a Carlos y a mí ir a la casa donde se encontraba la niña. Subimos a la patrulla de policías y nos dirigimos allá. Y cuando llegamos a la casa, toqué la puerta y la niña nos abre y nos dice, rápido, entren. El cual yo sabía de que, nos decía de que, porque sabía de que estaba viniendo Oogie Boogie, Player y Mommy Longlegs. Entonces, rápidamente entramos y cerramos las cortinas para evitar que esas cosas nos vean. Fue que decidí que la niña nos iba a hablar. Entonces, nos dirigimos a su habitación y no sin antes mostrarnos a Carlos y a nosotros y a mí el arma de su padre, el cual era un arma dorada, el cual nos dice que mi padre usaba esta arma para destruir a unos monstruos. Fue que decidimos ir a su habitación y contarle de qué sabía de esos monstruos y lo que mencionó sobre Girlfriend, Boyfriend y Pico, el cual cuando llegamos la niña comenzó a decirnos lo siguiente: es que hace mucho yo había llegado a este mundo y mi padre era una persona muy buena, pero mi madre murió por cáncer terminal y que el único que me quedaba era mi padre. Y yo sabía de que su padre era aquella persona, o no sé a quién se refería. Entonces, un día mi padre se fue y nunca lo volví a ver. Hasta que un día decidí salir de la casa en búsqueda de mi padre. Pero luego escuché unos ruidos. Y cuando llegué al otro lado de la calle, te vi a ti viendo ese video y llegué al otro lado donde estaba el columpio y vi que aparecieron Boyfriend, Girlfriend y Pico, el cual yo entendí exactamente lo que pasaba, el cual ese video era un sello y estuvo observándote todo este tiempo y cómo lograste evitar esas cosas, el cual te vi a ti y a tu hermana. Y entonces, y nos dijo de que nos refugiamos en la comisaría y que unos pocos policías murieron por intentar deshacerse de Boyfriend, Girlfriend y Pico, el cual yo sabía de que. Y luego se dirigieron al lugar donde estaban Boyfriend, Girlfriend y Pico, el cual al llegar vi que ya estaban bajando ustedes saliendo de ese edificio y yo sabía que había llegado demasiado tarde y yo sabía de que por eso estuve observándote todo este tiempo. Pero cuando viste ese otro video y cuando yo vi ese video, me encontré con uno el cual yo sabía de Mommy Longlegs, el cual cuando lo vi que Mommy Longlegs empezó a transformarse en ese horrible monstruo. Entonces, al saber que la había liberado como a ti, me fui al shopping mientras llevaba mi muñeca en mis brazos. Entonces me escondí, permanecí escondido durante días. Y cuando llegaste junto con ese policía, y me negué a salir porque temía de que esos monstruos me iban a matar. Y entonces le expliqué cómo fue que saliste de la tienda de juguetes. La niña nos dice que ella se logró escapar gracias a que alguien dejó un soplete ahí. Así que abrió el candado de la otra que iba al otro lado
y por eso decidió esconderse de esos monstruos, pero el cual permaneció escondida. Luego de que terminara de contar eso, yo me quedé muy sorprendido y entonces pude entender qué fue lo que pasó. La niña estuvo observándome todo este tiempo, aquel día en que liberé a Boyfriend, Girlfriend, Pico de ese video y que yo accidentalmente liberé a Boyfriend liberé a Oogie Boogie Player de esos monstruos de ese video. Entonces le dije a la niña de cómo podemos vencer a esas cosas, pero la niña nos dice que no tiene idea exactamente de cómo vencer a esas cosas y que lo mejor sería que estuviéramos allí, que estuviera acá encerrado para evitar ser visto por esas cosas. Yo no entendía exactamente de eso hasta que le conté sobre que vi un video donde apareció Matilda y le conté que Matilda y su maestra lograron escaparse. Así que ahora ellas lograron escaparse con la máquina de Player, el cual se encontró que en el otro lado se encontró con la mano azul de Player que estaba reparada y se encontró con la verde. Entonces la niña nos dice que posiblemente hay alguien más en ese video aparte de los demás, pero ella nos dice que ahora se armará de valor y ser valiente y dejar y ya no tenerle miedo a estas cosas. Fue que le agradecí a la niña y le dije que se quedara en la casa por si su padre llegaba. Ella entendió y Carlos nos dice, mejor salgamos de aquí. Entonces íbamos a subir al auto, pero hasta que de la nada sentimos un golpe en mi sentimos un golpe atrás y no entendía exactamente de qué es lo que pasaba, el cual al abrir vimos que estábamos en el mismo lugar donde mi hermana Caro, Camila y yo habíamos derrotado a Boyfriend y a Girlfriend, Friend y Pico, hasta que de la nada unos ojos se mostraron y eran rojos y yo no sabía exactamente de qué era, hasta que de la nada esos se revelaron y no lo podía creer. Eran Boyfriend, Pico y Girlfriend, el cual nos estaban sonriendo de una forma muy macabra, el cual yo sabía de que algo malo estaba pasando. Eso, nos dice, vaya, hasta que nos volvemos a ver después de muchos años. Y luego le dije a Boyfriend, ¿cómo es que sigues vivo si hace mucho Caro y Camila y yo te derrotamos a ti y a Girlfriend y al Pico? ¿Cómo es que sigues vivo? En eso, Boyfriend nos dice que las balas no funcionan con nosotros y que las del sujeto solo nos afectaba para dañarnos. No sin antes decirle de cómo es que lograron resucitar de la muerte. Entonces nos dice, en verdad, tú fuiste el que nos liberó aquel día en que viste cómo matamos a el Chapulín Colorado, Calcetín con Rombosman, Woody y a todos. Entonces, yo sabía de que estos habían resucitado de la muerte. Y Carlos nos dice, pero ¿cómo es que siguen vivos? Entonces, Girlfriend nos dice que la muerte nos revivió a nosotros para poder vengarnos de ustedes. Estaba muy asustado y yo sabía de que si me mordían me iba a convertir en uno de ellos. Estaban a punto de mordernos hasta que de la nada la niña aparece, sí, y nos impide. Y yo sabía y no entendía exactamente de por qué la niña había llegado al edificio. Estaba muy confundido y no entendía exactamente de por qué la niña había llegado al edificio. Entonces comenzó a decirle a Boyfriend, a Pico y Girlfriend que no los mataran. Y empezó a hablarles con un lenguaje que no entendía.
Entonces, y luego de eso, los ojos de Boyfriend, Girlfriend y Pico cambiaron y volvieron a ser negros como en el video. Entonces comprendieron que matar no es una gran opción. Entonces, Girlfriend se quedó muy sorprendida al saber qué han hecho. Entonces, Boyfriend, Girlfriend nos desatan a mí y a Carlos también. Entonces, le dije a la niña, ¿cómo llegaste acá? Si a ti tampoco, si a ti no te llevaron. La niña nos dice que ella sabe de que nos vio que sentimos un golpe y nos dijo que los que golpearon fueron Girlfriend, Boyfriend y Pico para cobrar su venganza. Por eso los seguí para impedirlos. Entonces le dije a Boyfriend, Girlfriend y Pico, hay que refugiarnos en la comisaría y que la niña se salvaría en su casa. Entonces, no sin antes la niña irse, nos dijo, cuídense bien e intenten averiguar la forma de cómo vencer a esas cosas y averiguar quién es el que está detrás de todo esto. Entonces, Pico nos dice, cuídate bien, niña. Entonces, Carlos le dice a Boyfriend, Girlfriend y Pico, hay que ir a la comisaría. Corrimos hacia la comisaría, subimos al auto y comenzamos a avanzar. Y al llegar, los policías se asustaron y apuntaron sus armas, pero los detuve y les dije que ahora ya no son malvados, sino que la niña los detuvo y los controló y los volvió a ser los mismos. Entonces, todos se tranquilizaron hasta que Eduardo nos dice, ¿qué hacen aquí? Qué suerte que están aquí, pero ¿qué hacen Boyfriend, Girlfriend y Pico? Entonces, les dije, Eduardo, ¿recuerdas aquella vez en que encontramos a Sopapiglobo, Benjamín Listillo y Fermín Virutillo y Ramón, el hermano de Calcetín con Rombosman, que estos habían asesinado a Guaripolo, los Tramoyas y a Calcetín con Rombosman? Entonces, Carlos nos dice, claro que sí, recuerdo eso. Entonces, Boyfriend se sintió arrepentido. Y no solo él, sino que Girlfriend y Pico se sintieron arrepentidos por lo que habían hecho. Pero Carlos los tranquiliza. Sí, Eduardo también. Entonces Girlfriend nos dice, ahora tenemos que averiguar exactamente qué está pasando. Porque en verdad, Oogie Boogie, Player, Jerry, Mommy, Longlegs ahora están por la ciudad. En donde ahora estamos en problemas. Y Pico nos dice, y antes de que la niña se fuera, yo me pensé de que algo malo está pasando y no sé quién es el que está detrás de todo esto. Pero le dije, hay que intentar averiguar quién es el que está detrás de todo esto. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y like por si quieren que haga la parte número 10 del video maldito de Darren Younes. Nos vemos. Hasta la próxima.